¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Medicina Natura por Lenka Pimentel. Yo soy Lenka Pimentel. Les voy a platicar un poco sobre mí una vez más antes de empezar la plática de hoy y en espera de que se reúnan más personas y también tal vez haciendo algunos ajustes de iluminación. Muy bien. Bueno, pues yo soy originaria de la Ciudad de México. En esa ciudad viví y me formé también como médico cirujano en los grupos de alta exigencia académica de la UNAM. Posteriormente estudié la especialidad de ginecología y obstetricia. También tengo una maestría en ciencias y me dedico a la investigación clínica, además de la medicina privada y la educación. Y por otro lado, soy consultora de lactancia. En mi trayectoria de lactancia, tengo como puntos importantes que fui madre lactante de mis 2 hijos hasta un destete natural. Y además es uno de los temas que más me apasionaron como médico. Y les platico por qué. Cuando yo empecé a lactar a mi primer bebé, no había información, y sigue sin haberla, información por parte de los médicos para la lactancia. Buenos días, Saidi, bienvenida. Gracias por estar aquí. No había información médica para la lactancia. La información que nos daban los médicos, la información que yo podía obtener de mis colegas, era información muy básica, como cuánto tiempo debías de lactar, y no era información correcta. Y si había una complicación de lactancia, bueno, entonces también como que nos ayudaban. Andrés, bienvenido. Edna, muy buenos días. Pero no nos ayudaban con la lactancia, o sea, no había colegas que nos ayudaran con la lactancia. Digo colegas porque cuando yo empecé a lactar a mi primer hijo y empecé a tener problemas de lactancia, ¿no? Desde el primer día, yo pensaba, bueno, ¿y quién me ayuda con esto? Entonces pensaba en mis maestros fulanito, sutanito y la doctora y la otra doctora. No, nadie sabe de esto. Y entonces pensaba en amigos pediatras y en fin, en toda una serie de colegas, y me di cuenta que no había quien apoyara con la lactancia desde el punto de vista médico. Así que después de muchas aventuras y de sufrir mucho, y me gusta decirlo ahora, en aquel momento no era tan bonito como platicarlo hoy, pero me gusta decir que yo pasé por todos los problemas de lactancia por los que una mujer lactante pueda pasar, ¿no? Todos, no hay ninguno que no me haya sucedido. Y eso estuvo muy bien porque aprendí a resolver los problemas, aprendí a buscar, eso me impulsaba a, a investigar dónde estaba la información correcta. Isel, Ime, bienvenidas. Y me di cuenta que la información correcta de lactancia no estaba forzosamente en los libros de medicina. De hecho, estaba en otros lugares. Un día se me prendió el foco y me acordé que cuando estábamos haciendo la certificación para ser hospital amigo del niño y de la madre en el hospital de Picacho, alguien dijo, pues mándenle llamar a las señoras de la Liga de la Leche y ellas les van a poder ayudar con esto de la lactancia, que también hay que incluir en la certificación. Pero era así como, pues dicen que hay que incluirlo y pues es como un lío y vamos a ver si ellas nos ayudan. Bueno, las líderes de la Liga de la Leche no van a hospitales así nada más. Así que pues nadie les habló, o si les hablaron no fueron. Y lo que sabíamos de lactancia como ginecólogos era muy poco. Pero cuando yo empecé a tener problemas, sí recordé que había algo que se llamaba la Liga de la Leche, ¿no? Que ahora me parece como casi absurdo que los ginecólogos y los pediatras no tuviéramos una conexión directa con la Liga de la Leche. Así que bueno, ahí empezó mi aventura, cuando empecé a buscar, cuando me di a la tarea de buscar la Liga de la Leche, creo que había algo que se llamaba así, y oh sorpresa, ¿no? Se abrió la caja de Pandora, se abrieron todas las posibilidades
de lactancia exitosa para mí, de lactancia exclusiva. Y bueno, lo logré por muchos años. Además tuve el gusto y la dicha, hola Anabel, buenos días, de haber dado lactancia en tándem, ¿sí? Entonces, bueno, pues para mí ha sido una aventura fabulosa. Cuando me embaracé, bueno, un poco antes de embarazarme de mi segunda hija, decidí que quería ser consultora de lactancia, así es que me puse a estudiar un diplomado de lactancia para tener aún más los conocimientos para poder ayudar a todas las mujeres en periodo de lactancia, y yo no quería ni quiero que nadie pase por lo que yo pasé, ¿no? Ese sentirte sola sin que nadie te ayuda y que todo el mundo te da la solución de, pues métele fórmula. Bueno, es que esa no es la solución. Por supuesto que no. Trabajando en esto. Así que bueno, les voy a compartir algo interesante con el tema de lactancia, pero además les voy a platicar también porque como hay algo... Un momento. Aquí estamos de nuevo. Perdón, estoy teniendo, como vieron, ya, buenos días, ¿qué tal? Como vieron, estoy teniendo algunos problemas de conexión, así es que a lo mejor de repente se nos corta, pero pues no nos vamos a rendir y vamos a seguir aquí hasta lograr el objetivo de hoy. Así que bueno, si se corta un poco, voy a tratar de tener paciencia y esperar a que se reconecte para no terminar y reiniciar la plática, porque si no van a quedar como muchos videos cortados y eso no va a ser bueno para quien posteriormente lo quiera ver ya grabado. Bien, bueno, entonces les contaba de mi trayectoria y de mis muchos años apoyando mujeres en lactancia. Y bueno, la Semana Internacional de Lactancia surge en la OMS en 1990, cuando se reunieron 120 países y quisieron impulsar la lactancia a nivel internacional. Así que organizaciones internacionales como la Liga de la Leche, la WABA por sus siglas en inglés significa World Alliance for Breastfeeding Action, o sea, Alianza Mundial para tomar acciones en lactancia, la Liga de la Leche y muchas otras organizaciones participan en esta Semana Internacional de Lactancia. Y se trata de hacer pláticas en las que vayamos apoyando, educando y promoviendo la lactancia. ¿Y por qué se necesita esto? Bueno, resulta que hubo una generación en la que se perdió la lactancia, que es la generación de mi mamá, ¿sí? La generación que nos crió, bueno, desde mi abuela un poco. Fíjense qué curioso, les voy a platicar aquí una anécdota familiar. Resulta que mi papá nació en 1945 y mi abuela paterna fue una de las primeras mujeres en México. Silvia, bienvenida, qué gusto verte por acá. Mi abuela paterna fue una de las primeras mujeres en México que crió a sus bebés con fórmula de sustituto de leche materna. ¿Sí? Desafortunadamente mi papá fue criado con fórmula. Antes de los años 40 no tenías opción. O lactabas o conseguías una nodriza. No había ninguna otra opción porque por supuesto que la fórmula se llama fórmula y es fórmula, no es leche de vaca, porque si uno le da a un bebé recién nacido leche de otra especie, pues el bebé tiene muchos problemas y muchos de ellos incluso fallecen. Bueno, entonces en los años 40 se conseguían en México o se mandaban traer de Estados Unidos, que eso era lo que hacía mi abuela, las primeras fórmulas que existían en el mercado. Y a partir de aquí, y se creía, cuando empezaron a vender fórmulas, se decía, o sea, los médicos decían, fíjense nada más, Sofía, bienvenida, ¿qué tal? Los médicos decían en aquel entonces que era mejor la fórmula que la leche materna, ¿no? Bueno, ahora da mucha risa, pero resulta que esta idea persistió por décadas y fue muy fuerte, o sea, influyó muchísimo en los años 70, así que todos los que nacimos como en los 70 y los 80, no todos, afortunadamente no todos, pero muchos de los bebés que nacimos en los 70 y los 80 fuimos alimentados con fórmulas, a veces desde el inicio y a veces desde edades muy tempranas,
¿sí? O a veces mixto, desde el inicio se metía fórmula al mismo tiempo que se daba lactancia. Y esto hace que hay una línea de pérdida de lactancia, de pérdida de cultura de lactancia. Así que yo cuando era niña lo que más vi fue efectivamente mamás alimentando a sus bebés con un biberón. Y esto hace que a partir de 1990 se empieza como a reaccionar y bueno, y todo esto de las fórmulas lo que ha traído es un montón de problemas de salud, más enfermedades en los bebés, más enfermedades en las mujeres, así que ahora vamos a tratar de revertir el problema y entonces se empieza a promover la lactancia y es por esto que se toman todas estas acciones. El problema es que esta generación influyó mucho. Porque como yo no vi mamás lactando o vi muy pocas mamás lactando cuando era chica, pues entonces la lactancia se aprende, al igual que muchas cosas que hacemos, se aprenden viendo, ¿sí? Entonces no aprendemos por ver y un poco por intuición. La lactancia, mi generación y muchas generaciones que vienen junto con la mía y después, ¿no? Así que se nos complica terriblemente esto de la lactancia y además nuestras mamás no nos pueden enseñar porque no lactaron y entonces se volvió un problema ahí importante. Uno de los ejemplos que les voy a poner, Marlene, buenos días. Uno de los ejemplos que les voy a poner es que como nosotras yo aprendí a ver bebés, voy a tomar aquí esta almohada para hacer el ejemplo, no me preparé con un muñeco porque no pensaba hablar de esto. Como yo aprendí a ver mamás alimentando a sus bebés a través de biberón, lo que hacemos, ¿sí? Lo que hacía yo y lo que hacemos muchas mujeres que no vimos, es tomar a los bebés como si les fuéramos a dar alimentación con fórmula. Entonces los tomamos, y me imagino que este es mi bebé, y esta sería su carita, la cara y el cuerpo del bebé los tomamos viendo hacia el techo. Porque esta es la posición para dar un biberón. Y entonces las mujeres queremos dar lactancia con el bebé en esta posición. Y entonces nos torcemos, nos agachamos, hacemos mil y una cosas. Si yo hubiera visto que lo correcto era voltear al bebé de frente a mí, y esta era la posición y lo hubiera aprendido simplemente por ver, pues seguramente no hubiera tenido tantos problemas de lactancia como tuve. Pero eso es lo que no vemos. Y en eso estamos ahora, ¿no? Tratando de reeducar a las nuevas generaciones. Bueno, entonces, la Semana Internacional de Lactancia se conmemora todos los años del 1 al 7 de agosto. ¿Sí? Son exactamente estos 7 días y cada año hay un lema que se adhiere a esta Semana Internacional de Lactancia. El lema de este año es impulsemos, apoyando y educando. Así que el día de hoy voy a contribuir a las 3 cosas. Impulsar, apoyar y educar. Bien. Lo primero que les voy a compartir es qué es la leche materna. Esto lo tenemos que entender para poder aterrizar la idea de por qué es muy importante alimentarse correctamente cuando estamos lactando. Paola, bienvenida. Buenos días. Es súper importante porque voy a poner, lo voy a explicar de manera caricaturesca como suelo hacer mis explicaciones, porque recuerden que lo que quiero es que todo el mundo entienda y que si hay alguna niña chica, mediana o grande que piense que está muy lejos todavía su maternidad, pero me está viendo, también lo entienda, ¿no? O sea, que lo entendamos todas y todos. Así que lo voy a explicar de manera caricaturesca. Voy a imaginar dos tubos que están conectados, pero entre ellos hay una membrana. El tubo número 1 son los capilares, es decir, la parte materna de la glándula mamaria que tiene en su interior sangre, ¿sí? Entonces, la glándula mamaria está constituida por muy diversos tipos de células,
que responden a hormonas y demás, pero me lo quiero imaginar simple, ¿no? Simplemente al final o la parte funcional del ciclo de lactancia, vamos a imaginarlo como un tubo, que sería el capilar o este vaso súper chiquitito al que llega sangre. Este tubo está lleno de sangre. Esta sangre llega de manera libre y se topa con esta membrana. ¿Sí? Esta membrana tiene muchas funciones que ahorita voy a platicar. Entonces, aquí tenemos un tubo y una membrana. Y de este otro lado se conecta otro tubo que ya sería el conducto galactóforo, es decir, el tubito que lleva ahora ya la leche. Así que, ¿cómo se produce la leche y qué es la leche materna? Llega la sangre, se topa con esta membrana. Esta membrana es una membrana hiper especializada que solo va a permitir pasar, o sea, es un filtro muy especializado que solo va a permitir pasar cierto tipo de células, cierto tipo de sustancias, cierto tipo de hormonas, es decir, va a filtrar la sangre. Esta membrana o este filtro lo que hace es filtrar la sangre y va a ser súper selectivo y solamente va a dejar pasar lo necesario para que de este otro lado de la membrana haya leche materna. De esta manera, la leche materna es un ultrafiltrado de la sangre. ¿Sí? Básicamente, entonces, la leche materna es sangre filtrada. Eso es lo que, con eso alimentamos a nuestros hijos, ¿no? Claro que esta filtración permite que de este lado el conducto galactóforo o el tubito que lleva ya la leche tenga un alimento hermoso y específico. Miyuki, buenos días. Específico para nuestra especie. ¿Qué tipo de células va a llevar esta leche? Pues las células que le pasa a su mamá. ¿Qué tipo de hormonas va a llevar esta leche? Las hormonas que tiene también la mamá. ¿Qué tipo de alimentos, ¿no?, de nutrientes va a llevar esta leche? Mariana, en un momento contesto tu pregunta. Gracias por la pregunta. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tipo de nutrientes va a llevar esta leche? Los nutrientes que tiene la mamá circulando en sangre, ¿sí? Eso es lo importante. Lo que tenemos circulando en sangre es lo único, por supuesto, que puede llevar esa leche materna. No puede llevar ninguna otra cosa, no se fabrica, es decir, algunas personas podrían pensar que la leche materna se fabrica, ¿no? Que los nutrientes de la leche materna se fabrican ahí en un sitio donde se dice, bueno, voy a fabricar glucosa y voy a fabricar proteínas, etcétera. No se fabrica. Se filtra directo de la sangre. ¿Sí? Así es que la leche materna no puede llevar, y lo repito, y no me cansé de repetirlo porque es súper importante entenderlo, no puede llevar más que lo que tiene mamá en la sangre. No hay ninguna otra cosa. Por esto es que si mamá está asustada y secreta sustancias u hormonas para responder a esas emociones, pues la leche va a llevar lo mismo. Si mamá está tranquila, la leche va a llevar lo mismo. Si mamá está en un lugar con mucho calor, la leche se va a preparar para hidratar mejor al bebé. Si mamá está en un lugar con mucho frío, la leche se va a preparar para que ese bebé acumule más tejido adiposo y entonces tenga una mejor protección contra el frío. Y así. Y claro, esto sucede en cada especie. Así que, empezando un poquito con el tema, pues la leche de vaca va a tener pues hormonas de vaca, proteínas de vaca, nutrientes de vaca y todo lo que corresponde a la vaca, células de vaca. Entonces, bueno, por ahí vean todo lo que podría estar alterando la alimentación en el humano, ¿no? Si entendemos este proceso. ¿Cuánto tarda, respondiendo a la pregunta de Mariana, cuánto tarda la glándula en volverse a llenar? Esto es muy variable. No hay una respuesta precisa. No hay una respuesta precisa, ¿por qué? Porque la glándula en volverse a llenar tarda más o menos, o sea, puede tardar tan poquito como 40 minutos
o tanto como varias horas, depende de qué. Uno, de qué tanto fue vaciada, ¿sí? Si se vació por completo o bien si no quedó completamente vacía esa glándula. Del tamaño del tamaño de los senos también, ¿sí? Así que, por ejemplo, mujeres que tienen senos grandes, pues van a tender a tener como una mejor reserva, así que es más difícil que se vacíen y más fácil que se llenen. Pero también depende de la madurez de la glándula. Después de 40 días, la glándula madura y se llena más fácilmente. Laura, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Y de hecho, ustedes lo ven. Los primeros 40 días la leche fluye con mayor dificultad, el sistema no está tan maduro y de hecho esto pasa más durante las primeras horas o días, ¿no? La leche se empieza a producir cuando sale la placenta. En el momento en el que sale la placenta, se activan las hormonas que favorecen ahora la lactancia, ¿sí? Respondiendo a la pregunta de Miyuki. Pero recuerden que el bebé nace, bueno, recuerden y quiero que todas lo sepan, todas y todos, que el bebé nace, por los papás que están también viéndonos, con el estómago del tamaño de una cereza, ¿sí? Así que ¿cuánto necesita ese estómago del tamaño de una cereza para llenarse los primeros días? Pues muy poquito, gotas. Por eso lo que sale al principio se llama calostro, que está lleno de nutrientes, o sea, está muy cargado de nutrientes, pero además sale muy poquito porque ese bebé no necesita mucho. Daniela, bienvenida, gracias por estar aquí. El bebé no necesita mucho al principio. ¿Por qué no necesita mucho? Pues es muy lógico, ¿sí? La naturaleza lo que quiere es que ese bebé se adapte al medio ambiente, a su respiración y a muchas de sus funciones. No nada más tiene que adaptar la alimentación, sino muchas más. O sea, nacer es un proceso muy difícil, porque hay que adaptarse de un medio líquido a un medio de aire y hay que adaptar un montón de reflejos, un montón de funciones y principalmente los pulmones, que son por supuesto indispensables para la vida. Están nuevos, los pulmones es uno de los pocos órganos que no se estrenan antes de nacer. Los pulmones se estrenan por supuesto en el momento de nacer, entonces el bebé tiene muchas cosas que hacer al nacer. Fátima, gracias por estar aquí, bienvenida. Así que nos interesa que el bebé pueda alimentarse con muy poco y que gaste muy poca energía en esta función de la alimentación. Por eso el estómago es tan pequeño y lo que le cabe es tan poquito. Y cuando empezamos a insistir en quererle llenar el estómago más de lo que le corresponde, lo único que hacemos es alterar todo, ¿sí? Y entonces luego el bebé le cuesta más trabajo adaptarse y hay un montón de problemas. Así que por favor no se desesperen. Lo primero que sale son gotas y con esas gotas debe ser suficiente para que el bebé quede pleno, ¿sí? Y además el bebé debería de estar las primeras por lo menos 48 horas, pero idealmente 72 horas, que es cuando solamente hay calostro. Bueno, solamente no, el calostro es una súper maravilla. Cuando hay calostro debería estar pegado constantemente al pecho. O sea, debería el bebé de estar sin soltarse en el tórax materno para que prácticamente todo el tiempo o gran parte del día esté succionando. Así es que el bebé estaría como adquiriendo gotitas de leche prácticamente de manera permanente. Así que no necesitamos alimentarlo de más, porque estaría todo el tiempo goteando, ¿sí? O sea, una gotita cada tantos minutos es suficiente para que ese bebé se mantenga bien, pero para esto hay que mantenerlo pegado con método madre canguro durante las primeras 72 horas, que es el tiempo que tarda en hacer la transición el calostro a leche de transición, que se produce ya más, que es cuando las mamás dicen que ya bajó la leche, ¿sí? Entonces se empieza a producir mayor cantidad de leche más o menos a las 72 horas, aunque es variable, puede ser antes o un poco después, pero más o menos a las 72 horas aumenta la producción. ¿Por qué? Porque este filtro, esto que estoy llamando un filtro, que en realidad es un proceso más complejo, empieza a madurar, ¿sí? Al principio el filtro está cerrado, entonces este filtro que está cerrado pues no va a permitir pasar más que una pequeña parte,
¿sí? O sea, este filtrado va a ser difícil. Isa, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, este filtrado los primeros días va a ser difícil y va a permitir que pase ciertos nutrientes y sustancias que van a estar como muy densos para que se produzca esto que se llama calostro. Además van a pasar más células madre, más productos de defensa, ¿sí? Todas las inmunoglobulinas que son para que el bebé aumente sus defensas. Todo esto va a tener mucho más el calostro. Conforme la leche va haciéndose madura o este filtro, esta membrana, esta producción va madurando, se va modificando también la composición y por eso después se llama leche de transición y al final leche madura. Al final estoy hablando después de varios días, ¿sí? En sí la lactancia se establece, o sea, todo este proceso del calostro a la leche de transición a la leche madura dura 40 días. Y es durante los primeros 40 días que nosotros podemos estimular a través de la succión para que esa glándula crezca y se desarrolle, ¿no? Entonces recordarán que la glándula mamaria no termina de desarrollarse si no lactamos. Solamente termina de desarrollarse en mujeres que lactan. Y este desarrollo se da principalmente en esos primeros 40 días después del nacimiento. A algunas mujeres, y esto es súper común, se acomodan más de un solo lado y entonces, bueno, con tal de que el bebé coma y todo eso, porque sí es muy estresante que empiece a llorar y que sientas que no come y que se te va a morir de hambre y todas esas cosas, con tal de que coma, muchas mujeres lo que hacen es que lo pegan más del lado que se acomodan, mientras que se van acomodando al otro lado. Y resulta que si nadie les dice, después de 40 días, la glándula en la que pegaron más al bebé va a estar mucho más desarrollada que la otra. Entonces sí vamos a ver cierta asimetría tanto en producción como en desarrollo. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Pero sí es bueno saberlo. Es mejor saberlo para tratar de compensar, ¿no? Tratar si me cuesta más de un lado, entonces trabajar el lado que me cuesta durante las horas en las que el bebé está más tranquilo, y entonces favorecer la succión de consuelo, porque recuerden que hay una succión de producción, que es cuando el bebé tiene hambre y necesita succionar para comer, para alimentarse, y hay otra succión que se llama succión de consuelo, que es cuando el bebé necesita dormirse, tranquilizarse o simplemente un arrullo. Entonces, cuando el bebé necesita succión de consuelo, podemos aprovechar y pegarlo del lado que tiene menos producción, ¿sí? Para tratar de compensar. Y terminando de contestar la pregunta de Mariana, al final, cuando se cierra este ciclo de la madurez en la producción de leche, es decir, a los 40 días, ya no importa qué tanto tarda o no tarda la glándula en llenarse, porque esto se hace inmediato. O sea, la producción, este ultrafiltrado, madura y es inmediato. Entonces, ¿qué vemos? Ya vemos simplemente que podemos percibir que la glándula ya no se llena tanto, entonces ya no es como esa glándula llena y con la función un poco loca, en la que hay mucha fuga, ¿no? Y hay mucha pérdida de leche, y de repente con solo pensar en el bebé ya empieza a salir leche y resulta que yo no estoy con el bebé, estoy haciendo otra actividad, en fin, ¿no? Entonces los primeros 40 días es así, como que el sistema lo que quiere es asegurar la producción, sin interesar mucho lo demás, ¿no? Simplemente aseguro la producción y recuerden que la producción se estimula a través de la succión. Entonces es súper importante mantener al bebé succionando el mayor tiempo posible. Pero después de 40 días, la producción madura, así que puede percibirse que la glándula ya no se llena tan rápido o ya no se llena tanto. Y algunas mujeres pueden pensar que disminuyó su producción, pero no es así. Obsérvenlo bien y después de 40 días lo que sucede es que pego al bebé y durante los primeros minutos de succión, pueden ser entre 30 segundos hasta minuto y medio, el bebé va a estar succionando y casi no va a salir nada. Simplemente es la succión para que se active el reflejo de producción. Y después de eso, la sangre va a congestionar los pechos y va a permitir que este ultrafiltrado sea muy rápido porque ya está madura este filtro o esta producción. Entonces, así como llega la sangre a la glándula, se filtra de manera casi inmediata y se produce la leche. Y entonces va a fluir prácticamente sin parar y sin necesidad de que se almacene.
solamente a través de la succión. Así que no nos tenemos que preocupar de que si se llena o no se llena. No, eso digamos que es algo que se ha como dicho mucho y ha provocado que las mujeres se alteren, se preocupen y estén como muy enfocadas en que si se llena o no se llena, pero no, en realidad no se necesita. Una vez la producción madura, no se necesita. Y esto que les estoy platicando sucede mucho más evidentemente con el primer bebé. Ya cuando tenemos el segundo o el tercero o los que sean, ya esto se activa mucho más rápido, ¿no? No tarda tanto como esos 40 días, aunque sí vuelve a hacer el proceso, ¿no? Entonces, algunas mujeres que, por ejemplo, quedaron con cierta asimetría o cierta producción asimétrica después del primer bebé, lo que se les recomienda es que ahora de manera ya más consciente y siendo lactantes expertas, pues peguen más al bebé del lado en el que la glándula se estimuló menos con el primero, ¿no? Y bueno, en fin. Lisbeth, bienvenida, gracias. Buenos días. Bien, bueno, si tienen preguntas las pueden ir lanzando y yo las iré contestando. La leche que se extrae y se guarda pierde propiedades, un poquito sí, Miyuki, pero no especialmente, ¿sí? O sea, no pierde especialmente la leche sus propiedades. De hecho, bueno, ¿cómo es esto de cuál es la mejor leche? La mejor leche, por supuesto, o sea, la mejor opción de alimentación es directamente al pecho, ¿sí? Esa es la opción número 1. La segunda mejor opción es leche extraída, ¿sí? Entonces, bueno, sí puede perder un poco y también depende de qué tanto tiempo se almacenó y demás, pero no nos debemos preocupar por eso. Es muy importante que aunque ofrezcamos a nuestro bebé leche extraída, siga siendo leche materna. Es nuestra mejor opción. Muchísimo, o sea, incuantificables las veces que es mejor dar leche extraída que cualquier otra cosa. Agustín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Bien. Habiendo entendido cómo es el proceso de la lactancia, lo que voy a platicar ahora es qué sucede con la alimentación, una alimentación materna, ¿sí? Por supuesto, todo lo que coma esta mamá, pues igualmente se va a filtrar a su sangre, ¿sí? Porque sucede algo muy parecido en nuestros intestinos. Comemos, hay un filtro o una membrana, ¿sí? Que a través de procesos muy complejos, pero para decirlo de manera simple, tritura, ¿no? a nivel microscópico lo que comemos y después eso se absorbe. Así que lo que comemos va a filtrarse hacia la sangre y eventualmente de la sangre, por supuesto, hacia la leche. Así que la leche va a contener todo aquello que come la madre. Y voy a empezar por la primera recomendación, que es la más importante. Y voy a explicar por qué. Voy a explicar de manera específica por qué esta primera recomendación en alimentación materna durante la lactancia. Y es la de no consumir leche ni derivados lácteos. Ni de vaca, ni de cabra, ni de jirafa, ni de elefanta, ¿no? Y si a alguien se le ocurre, tampoco de perra, ni de changa, ni de ratita, ni de ningún otro mamífero que se acerque por ahí, ¿sí? Y bueno, y para este entonces ya entendieron cuál es la idea. La idea es que consumir leche de cualquier otra especie, pues resulta inapropiado e inadecuado, ¿sí? Y si se consume leche de vaca es simplemente porque desde el kinder, yo me acuerdo que en el kinder me ponían a dibujar una vaquita y a iluminarla y después tenía que poner que la vaquita era muy buena porque nos daba su leche, ¿no? Entonces desde el kinder y desde antes nos enseñan a que la leche, o sea, el sistema nos enseña que la leche de vaca es apropiada para el consumo humano, pero no es apropiada para el consumo humano, y así como lo acabo de decir, ni de vaca ni de ninguna otra especie, ¿sí? Si yo les ofreciera leche de ratita, ¿no? Pasteurizada, incluso de rata alimentada y criada de manera orgánica, estoy segura que el 99% de ustedes no se la tomaban, ni siquiera pensarían en probarla, ¿no? Lo mismo resulta con la vaca, nada más que
como nos dijeron, ¿no? Como culturalmente está permitido tomar leche de vaca, pues entonces tomamos leche de vaca, pero no, es completamente inapropiado. Así que, ¿qué sucede? Voy a poner este ejemplo para partir de aquí, pero vamos a ir desarrollando más cosas. ¿Qué sucede cuando una persona, un adulto humano, consume leche que está hecha para un becerro? Pues uno no tiene cómo metabolizarla. O sea, no tenemos ni siquiera la enzima específica para metabolizar la leche después de que perdimos los dientes de leche. Es decir, no tenemos lactasa. Por eso todos los adultos son eventualmente, o todo mundo que después de que terminó su dentición, su cambio de dientes de leche por dientes de adulto, pierde esta lactasa, esta enzima, ¿sí? Si nosotros seguimos insistiendo en dar leche, entonces se conserva cierta producción de lactasa, pero no igual que cuando estábamos en etapa de lactancia. Entonces, bueno, se pierde esta enzima, por ahí ya no vamos a poder digerirla correctamente, pero además la leche de otras especies daña de manera muy importante este filtro o esta membrana intestinal. Así que ya no vamos a filtrar, lo daña y lo rompe, ¿sí? Hay rupturas microscópicas, así que nuestro intestino va a quedar dañado y ya no va a poder filtrar igual. Va a permitir el paso de sustancias que no serían las que normalmente tendrían que pasar hacia nuestra sangre. Así que las personas que consumen leche, voy a intentar apagar acá, ya. Las personas que consumen leche ingresan por un lado sustancias inapropiadas, pero por otro lado rompen su membrana intestinal. Paola y Jessy Nava, bienvenidas. Entonces, al estar rota la membrana intestinal, pasan muchas sustancias que no deberían, y ahí es donde empezamos a tener más problemas, porque nuestra sangre va a estar cargada no solamente de todo lo que no tenía que pasar de la leche de vaca, ¿sí? O sea, las hormonas, las proteínas y un montón de cosas más, pero además también otras sustancias que no debían de pasar empiezan a pasar, como que pues cualquier toxina, cualquier químico que esté incluido en mi alimentación. Y es por esto que lo más importante es entender que las mujeres lactantes no deben consumir leche ni derivados lácteos, porque al consumir leche y derivados lácteos, su sangre primero, pero después su leche materna va a estar contaminada por todas las sustancias de leche de vaca. Y recuerden que los bebés son intolerantes a la leche de vaca y por eso no se les puede alimentar con leche de otra especie. Porque cuando alguien lo intentó hacer, ¿no? En diversas etapas de la historia de la humanidad, pues se morían. Así que lo que podríamos provocar en los bebés, si insistimos en consumir leche de vaca, pueden ser terribles alteraciones. ¿Sí? Además, tenemos que cuidar todo el ingreso de toxinas, no nada más evitar consumir leche de vaca, sino evitar ingresar todo tipo de toxinas en nuestra alimentación, es decir, productos que tienen químicos de cualquier tipo, conservadores, colorantes, saborizantes, tratar de también quitar pesticidas, por supuesto, cualquier tóxico que sea conocido, ¿no? Es decir, alcohol, tabaco y cafeína. ¿Sí? La cafeína también es una sustancia que pasa directamente a la leche materna y por supuesto altera el estado emocional del bebé. Entonces todo esto lo debemos de evitar. ¿Qué es lo que sucede cuando lo consumimos y si además insistimos en el consumo de lácteos? Este tubo, ¿sí? este tubo que representa a la sangre materna, acumula toxinas. Es una sangre que está llena de toxinas y las va a acumular. Y muchas de estas toxinas van a romper esta membrana, van a provocar que haya huecos
Y entonces estos huecos van a permitir que la leche materna ya no sea un ultrafiltrado tan específico, sino que esté contaminada por lo que estaba del lado de la sangre materna, por un lado, ¿no? Entonces el bebé lo va a recibir directamente. Pero por otro lado, la acumulación de toxinas puede provocar que se obstruya el conducto, ¿sí? Tal cual, el tubito se va a obstruir del lado materno, el lado materno de la sangre, pero también el conducto galactóforo se puede obstruir por esta acumulación de toxinas. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Empezamos a ver problemas de obstrucción en las mujeres lactantes. Entonces se obstruyen los conductos, se obstruyen los capilares, se obstruye todo el sistema y podemos llegar a ver incluso problemas no nada más de obstrucción, sino de mastitis. Entonces, obstrucción, mastitis, todo esto puede estar asociado al consumo de toxinas, a una sangre materna intoxicada. Por eso, muy importante. Entonces, pongan atención en su alimentación. Y recuerden que todo lo que consumen va a tener efectos en su bebé. ¿Qué efectos puede tener en el bebé esta alimentación cuando hay muchas toxinas? Los bebés pueden tener cólicos, ¿sí? No es normal que los bebés tengan cólicos. Los bebés pueden tener reflujo. Los bebés pueden tener rosaduras de pañal, ¿sí? Porque te altera todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Pero el problema es que así como estamos viendo cuando hay rosaduras de pañal, así como estamos viendo esa rosadura, así está todo el tracto digestivo, ¿sí? Nada más que en la parte exterior, pues sí es evidente, lo vemos y nos asustamos, pero así está todo el pobre bebé, así está todo por dentro. Araceli, bienvenida, qué gusto verte por acá. Entonces podemos ver, y por supuesto otro tipo de alteraciones, hasta alteraciones del sueño. En el bebé, distensión, ¿no? En fin. Una regla de oro es que como está la digestión materna, está la calidad de la leche y por supuesto la digestión del bebé. Así que bueno, mucho cuidado, mamás lactantes, con el tipo de alimentación que tienen. Sean muy conscientes y sean también conscientes para las que están embarazadas, que las 3 últimas semanas, ¿no? Esta alimentación la debemos cuidar desde el principio, desde que estamos pensando en planear un embarazo, por supuesto. Pero cuando están embarazadas, todo lo que coman las 3 últimas semanas va a influir de manera muy importante en la calidad de la leche durante los primeros días, ¿no? Y durante las 2 a 3 primeras semanas de lactancia. Y esto es muy importante porque es ahí donde vemos todas las quejas, ¿no? Se me congestionan los pechos, no fluye, estoy toda inflamada. Claro que los pechos se van a edematizar, a inflamar y a tener un montón de problemas por este efecto de que se están acumulando las toxinas y están literalmente obstruyendo, ¿no? De un lado y del otro lado. Así que empezamos a ver todo tipo de problemas, tanto en mamás como en bebés. Les voy a contar de 2 casos. Un caso era una mamá, y esto me da pie a decirles todo lo que se debe evitar. Un caso era una mamá que tenía un bebé con sangrado de tubo digestivo, ¿sí? Un bebé de pocos días de nacido tenía sangrado de tubo digestivo. Y cuando digo sangrado de tubo digestivo, no era que en el pañal aparecían 2 o 3 gotitas de sangre o por ahí un coagulito o había sospecha. No, el bebé evacuaba sangre con coágulos, o sea, no era un sangrado menor, era un sangrado mayor. Y se estuvo pensando en todo tipo de diagnósticos, malformaciones del tubo digestivo, en fin, enfermedades comunes, raras y de todo, lo tuvieron que someter a una serie de estudios y demás. Y a la mamá le preguntábamos y le insistíamos que si consumía o no lácteos y le insistíamos en que cuidara muchísimo su alimentación. Ella pues nos decía que no consumía nada, en fin, bueno. Y en un día ya casi como por interrogatorio a la PGR, o sea, la siento y a ver, dígame por favor qué es lo que está comiendo, pero así, o sea, hágame una lista detallada de todo lo que consume. Y resulta que comía, casi a escondidas, galletas de mantequilla de una marca que anuncia galletas que son galletas de mantequilla, ¿no? Ni me acuerdo el nombre, pero eran galletas que se anunciaban como galletas de mantequilla.
Y entonces ella dijo, confesó que comía 2 o 3 galletas de mantequilla todos los días. Ese solo consumo era suficiente para que ese bebé, que era muy sensible, tuviera un sangrado importantísimo. Y ahí ella aprendió, por supuesto, a cuidar su alimentación, ¿sí? Y a ver las etiquetas de todo lo que consumía y a leer de manera más específica. Ella no se imaginaba que ese pequeño estímulo pudiera tener efectos tan importantes. Lauro, bienvenido, buenos días, qué gusto. Lady, muy buen día. Y Araceli, no sé si ya te saludé. Creo que sí. Entonces, fíjense cómo era tan importante un aparentemente pequeño detalle, ¿no? Un casi nada era suficiente para que ese bebé estuviera muy mal. Y otro de los casos que les cuento es una paciente que llega a mí con ya 4 meses de lactancia. Yo no la había visto anteriormente, ni en el embarazo, ni nunca. Y llega con mastitis recurrente, ¿sí? Desarrollaba infección mamaria, o sea, congestión y después infección, y a cada rato estaba desarrollando. Entonces yo la vi cuando ya llevaba varias manejos para la mastitis, y ya estaba un poco desesperada porque ella en verdad quería seguir con la lactancia, pero ya era pues como muy importante y muy difícil continuar con estas mastitis recurrentes que por supuesto todo el tiempo estaban causando dolor, fiebre y en fin. Si alguna de ustedes ha tenido una mastitis sabe que es algo muy difícil, ¿no? O sea, curar y sostener una mastitis mientras además estás lactando y criando un bebé, o sea, resulta muy difícil, es un gran reto. Imagínense una tras otra. Marieli y Paola, bienvenidas. Y bueno, y esta mujer, resulta que alguien por ahí le había dicho, ¿no?, durante las primeras semanas de lactancia, que debía consumir lácteos. Y ella todos los días, bueno, y seguramente esto viene también de aquella costumbre muy arraigada en México, en mi país, de que a las mujeres lactantes les dan como su atolito, ¿no? Entonces es clásico, súper clásico, que nació el bebé y todas las abuelitas corren con su atole. Y bueno, sí, es un atole bueno, ahí tendría que ser orgánico y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, generalmente no es así. Generalmente es leche con masa y azúcar. Y por supuesto el azúcar y la leche y también las harinas refinadas son proinflamatorias. Entonces, bueno, esta mujer consumía lácteos de manera importante. Y este era el motivo por el que no paraban las mastitis. En cuanto suspendimos los lácteos y dimos tratamiento para la última mastitis que tuvo, ahí se acabó el problema y listo. Además, ese bebé estaba subiendo de peso menos de lo que debía. Así que también estaba teniendo problemas con su digestión y con su metabolismo y todo. O sea, el caso no era un caso sencillo, era un caso ya bastante complicado. Y simplemente era mejorar la alimentación de mamá. Sí, atole de jonjolí, Mirel, bienvenida. Y María Isabel, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, entonces fíjense cómo es súper importante esto de la alimentación durante la lactancia. Irma, qué gusto verte, bienvenida. Y ahora les voy a platicar. Si alguien me puede decir la hora, por favor, porque resulta que desde este lugar que estoy transmitiendo no tengo aquí cuánto tiempo llevo. Y ahora lo que les quiero contar es ideas de alimentación para mujeres lactantes. Entonces, ¿cuáles serían las ideas de alimentación para mujeres lactantes? Alimentación, por supuesto, lo más natural posible, y alimentación libre de leche y derivados lácteos, como les dije, ¿sí? Mala noticia, pero bueno, es que así es y lo tengo que decir. Esli Montserrat, bienvenida, y Daniela, gracias Daniela. Tengo unos cuantos minutos, gracias Mariana y gracias a todas. Tengo solamente unos cuantos minutos para platicarles de alimentación. Así que les estaba contando de la mala noticia. La mala noticia es que cualquier producto de origen animal, es decir, cualquier carne,
Julieta, buenos días. Cualquier carne, y cuando digo cualquier carne me refiero a carnes rojas, pollo o cualquier ave, cualquier pescado, mariscos e incluso huevo. Todos esos productos, todos los productos de origen animal y los lácteos de los que ya hablamos también, contienen grandes cantidades de toxinas. Entonces es muy importante aprender a disminuir la cantidad de toxinas, no solamente quitar por completo lo que viene de los lácteos, sino disminuir el consumo de productos de origen animal. Y el consumo de productos de origen animal, si alguien me pregunta y saben que mi alimentación es estilo vegana y que yo no lo sugiero, pero entiendo que debo respetar la alimentación que tiene cada quien. Julieta, hola, bienvenida. Hilda, qué gusto. Y Castillo Clau, ¿qué tal? Qué gusto verles por acá. Entonces, como yo debo respetar la alimentación que tiene cada quien y mi obligación es guiarles correctamente, es que les digo que lo máximo que podría tolerar su organismo digerir en un día de productos de origen animal es el equivalente a una porción de la palma de su mano. Y esto es un huevo. Cuando se pasan de eso, lo único que sucede es que la cantidad de todo esto que es inadecuado ya sobrepasa a lo que nuestro organismo puede tolerar, y entonces se acumulan toxinas y son muy difíciles de liberar. Entonces, consumo de productos de origen animal únicamente máximo el equivalente a la palma de mi mano una vez al día. Y si pueden evitar algunos días, mejor. Otto, el sobrino Otto, está mandando saludos. Así que le mandamos saludos de regreso al jovencito Otto, que me está viendo también el día de hoy y está aprendiendo desde muy temprana edad, que por cierto fue un bebito lactante. Eso de fabricar pulque, de tomar pulque para fabricar más leche. No, por favor, el alcohol no, ningún tipo de alcohol. Si consiguen algún fermentado que no llegue a tener grado de alcohol, ese sí podría ser, ¿no? Pero esto más para favorecer nuestra flora. Pero no para nada que el alcohol favorezca, porque sí, es súper común eso de tómate una cerveza o bueno, pulque, no, por favor, nada de eso. O sea, que quede bien entendido que cualquier cantidad de alcohol, por mínima que sea, va a pasar a la leche materna, ¿sí? Porque, y puede pasar tanto como para que tenga efectos en el bebé. Daniela, qué gusto escuchar que estás a un mes de cumplir 4 años. Muchas felicidades. Y felicidades, por supuesto, para Emiliano. ¡Ay, qué lindo! Muchas felicidades. Esa porción de productos de origen animal, Mariana, es por día, no por comida. El próximo mes les voy a platicar, porque hoy ya no alcancé, y era la idea, pero como hablo mucho y aparte sí había muchas cosas muy importantes que decir sobre lactancia y nos íbamos a enfocar más en lactancia, pero el próximo mes los invito a todos y a todas sus familias y a todos y a todas. Les voy a platicar lo que como en una semana. Entonces les voy a dar muchas ideas, pero por lo pronto sí quiero aterrizar lo siguiente para que nos quedemos bien claros en cómo debería de ser la alimentación. Entonces, mujeres lactantes, 1, revisen etiquetas de todo lo que compran. Si algo dice, puede contener leche o derivados lácteos, no le crean por favor a la empresa. No puede contener, contiene. Y de hecho ellos ponen puede contener, porque así si alguien tiene una alergia que realmente pueda provocar un choque anafiláctico, la empresa va a decir, yo te avisé que podía contener leche o derivados lácteos. Muchas felicidades, Anabel. Justo hoy, 4 años de Bruno. Qué hermoso. Muchas felicidades. Esos 2 hijos míos son una cosa maravillosa. Felicidades. Besos a toda la familia. Bueno, es que yo les llamo mis hijos a todos los niños que he visto nacer. Entonces, por eso son los 2 hijos de Anabel, también son mis hijos. Entonces, por favor, mujeres, lean las etiquetas. Lean etiquetas de todo lo que consumen y no lean la etiqueta de enfrente, acuérdense, la etiqueta que vale es la de atrás y busquen donde dice ingredientes,
Si dice puede contener leche o derivados lácteos, o contiene cualquier cosa que ustedes ni puedan leer, o letras así todas raras que significa que son químicos, pues traten de evitar eso, ¿sí? Tratemos de comer más natural. En un plato, en la porción del día, lo que puedo comer es la mitad y está fácil, la mitad de frutas y verduras y la mitad de granos y semillas. Y de frutas y verduras todo lo que quieran. O sea, no hay restricción. Vayan vigilando y observando a su bebé. Algunos bebés pueden ser intolerantes o tener problemas de digestión si la mamá está comiendo mucho ajo, mucha cebolla o cosas muy condimentadas. Pero cada bebé es diferente. Entonces vigilen y observen. Y la otra mitad son granos y semillas. Es decir, Patti, bienvenida. Frijoles, buenas tardes ya. Frijoles, lenteja, garbanzo, arroz integral, avena, haba y además chía, linaza, jonjolí, nueces, almendras, o sea, todo eso en cantidades suficientes. Hoy les alcanzo a platicar nada más el ejemplo de un día, pero les prometo que les voy a platicar lo de todo una semana la próxima vez, ¿no? Va a estar divertido y entretenido. Y si alguien quiere preparar alguna sugerencia de receta o de lo que les ha funcionado, pues va a estar muy bien estar escuchando en sus pláticas en su plática y comentarios también alguna sugerencia. En un día, ejemplo de lo que podemos consumir en un día. Por la mañana puede ser un tazón de avena, la avena cocida en agua, por supuesto. Si quieren pueden usar leches vegetales, ¿sí? Porque pues esas no tenemos problema, entonces puede ser leche de almendras, de arroz, de coco. La leche de soya no la sugiero mucho porque generalmente viene ya muy modificada y la soya pues contiene muchos pesticidas y además le pone un montón de azúcar. Pero bueno, cualquier leche vegetal o nada, a mí me gusta así sin nada, o sea, me gusta la avena en agua y me gusta ponerle frutos secos. Entonces nueces, pasas o ciruelas pasas, o cada quien prepárela como quiera. Y a esto sumamos un plato de frutas frescas. Entonces ahí ya quedó, mitad de granos y semillas, mitad de frutas y verduras, y eso es todo. No está castigado, no está feo, no está difícil. Para las mujeres que son muy delgadas también cuenta los licuados de frutas o licuados verdes, ¿no? Para las mujeres que tienen problema con su peso, si van a hacer licuados, que sean licuados solo verdes, ¿sí? No pongan frutas en sus licuados. Pueden hacer licuados así, incluso medio salados, como de espinacas con sal y limón o cosas así. Pero no hagan licuados con frutas para quienes tienen problemas de peso. Bien, en la comida mi favorito es el platón de frijoles con arroz. Entonces, un platón de frijoles con arroz integral, mitad del platón frijoles con arroz y la otra mitad salsa, la salsa que quieran y como la quieran preparar, ¿no? Y ahí ya está, mitad de frutas y verduras, mitad de granos y semillas. Y a eso además le podemos poner aguacate, lechuga y cualquier otra cosa que se me ocurra. A mí me encanta. Y es además súper fácil porque solamente tenemos que tener ya cocidos los frijoles y ya cocido el arroz. Y eso es todo. Y en la cena, como es cuando muchas veces tenemos más tiempo, yo siempre sugiero ensaladas frescas, porque además son más fáciles de digerir y no es tan conveniente cenar cosas muy pesadas, aunque hay metabolismos que lo toleran y que prefieren cenar pesado, y pues cada quien a como ajuste su metabolismo está bien. No tiene que haber reglas estrictas en la alimentación, por favor, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si en la cena tienen una digestión como difícil, prefieran cosas frescas. Y si no, bueno, ¿cuáles serían las ideas? Una ensalada de frutas y hojas. Tengo más hambre, entonces puedo preparar papas y las papas cocidas las puedo poner con champiñones, con espinacas, con acelgas, o puedo hacer una ensalada mixta de hojas frescas con papas cocidas. Entonces las papas es uno de mis favoritos para la cena. Y como ven, en esto que les platiqué en un día, no hay ningún castigo de nada. No estoy poniendo cantidades porque las cantidades eventualmente no interesan. Y además las mujeres lactantes comen un montón, así como, o sea, en verdad un montón y da un montón de hambre. Entonces siéntanse libres de comer si están comiendo adecuadamente.
Entonces, como ven, no estoy restringiendo porciones, no está castigado, no está feo. Desde mi punto de vista tampoco está difícil, no estoy poniendo ningún ingrediente así extraño ni nada. Espero que con esta idea de lo que podrían comer en un mes abran un poquito el panorama. Y la última idea que les dejo es que desayunen, coman y cenan lo que se les ocurra. Es decir, no se limiten a que el desayuno tiene que ser un cereal con frutas y entonces la avena con las frutas y la comida tiene que ser como un guisado o una sopa y la cena tiene que ser como antojitos, ¿no? Que ahorita me fui un poquito en ese esquema, pero no, en realidad, si ustedes quieren desayunar un platón de lentejas, pues adelante, ¿no? O sea, no hay por qué no. Y si quieren comer avena a mediodía, pues también. Entonces, no se limiten a este esquema social de que en mañana esto, tarde aquello y noche no sé qué. Porque eso nos frena mucho. Abran el panorama por completo y coman dentro de lo natural y sano lo que quieran, a la hora que quieran. Respeten sus horarios. Si no tienen hambre, no coman. Y si tienen hambre, coman, ¿no? Porque eso también es muy importante, ¿no? No casarnos tampoco con horarios. Perla, muy buenas tardes, bienvenida. Y con esto cierro. Les invito a la plática del próximo mes. Entonces les voy a dar ideas, les voy a aterrizar un poquito más lo que yo consumo en una semana y les pido que si alguien tiene ideas o nos quiere compartir lo que se le ocurrió comer en un día, que puede ser fácil, o sea, que sean cosas que todos tenemos a la mano, que sea fácil y que sea rico, ¿no? Porque de eso se trata, de que no nos compliquemos, sino que al contrario, nuestra vida sea fácil y en alimentación por lo menos, y como las mujeres lactantes tenemos muchísimos retos, ¿no? Empezando por adecuarnos y ajustarnos a la maternidad, además de criar al bebé y luego todo lo demás que viene en conjunto. Entonces, por favor, que la alimentación no sea un problema, sino que sea algo que pueda fluir con facilidad. Les agradezco mucho el tiempo y la compañía del día de hoy. Espero que esta plática les haya gustado y que sea útil para todas las mujeres que están embarazadas y lactantes. Sí, claro que sí. Por supuesto que platicaré también ideas para niños la próxima vez. Voy a platicar ideas para toda la familia y les voy a platicar ideas también de lunch y demás. Y hasta ideas para festejar el 16 de septiembre, que ya he platicado en otras ocasiones, pero vamos a retomarlo. Entonces, muchas gracias por su participación, por sus comentarios, por todos los likes que recibí esta mañana. Gracias por su tiempo, gracias por estar pendientes de la página. Y bueno, nos vemos dentro de un mes. Que tengan un excelente domingo y muy felices vacaciones de verano, que sigan disfrutando de sus días de descanso. Hasta pronto.